Los secretos del petróleo. Están avisados. El mundo que nos rodea se acaba. Un suministro incierto y una demanda cada vez más alta han hecho que el petróleo barato pertenezca al pasado. Llenar el depósito nos sale cada vez más caro, pero eso no es todo, ni mucho menos. Tal vez no hayan reparado en ello, pero el primer secreto del petróleo es muy sencillo. Está en todas partes. Lo empleamos para fabricar el asfalto y la aspirina, en cosmética y en ordenadores, en cascos de protección y en válvulas cardíacas, en cristales de seguridad y en cortinas de baño, en paraguas, bolsas de basura y todo lo que hay en medio. El petróleo lubrica nuestras máquinas, nuestras armas e incluso nuestra piel. Fusiona los materiales de nuestras casas y carreteras y es la base química del plástico, del caucho y de las fibras sintéticas. Fíjense bien. El 30% de nuestros televisores está hecho de materiales derivados del petróleo, el 50% de nuestras zapatillas deportivas. El atuendo deportivo es derivado del petróleo casi al 100%, e incluso el detergente con el que lo lavamos. Igual que las lentes de contacto. Ni que decir tiene de su cepillo de dientes. Un momento, ¿ha dicho que la aspirina también? La aspirina y otros fármacos tienen como base el petróleo, como las drogas para combatir el cáncer. La gente no sabe que la industria petroquímica proporciona el material esencial para todo. Hace poco más de un siglo nada de esto era verdad. Por aquel entonces el caucho provenía del alcornoque. El plástico era el gran desconocido y nuestro principal medio de transporte consumía toneladas de carbón. Pero entonces se inventó el motor de combustión, adquirimos mayor movilidad y desde entonces el petróleo es el rey. Nuestra sociedad ha crecido pensando que este increíble material cuesta muy poco y hasta nos lo pueden traer a casa. Y desde hace 50 o 100 años no hemos dejado de imaginar nuevas formas de aprovechar esta excelente materia prima, el gas natural, el petróleo en crudo. Casi hemos hecho magia con él. Un solo barril de crudo contiene unos 160 litros y los norteamericanos consumen al día unos 20 millones. Aproximadamente el 50% de cada barril se destina a la gasolina de automoción, un 15% se transforma en gasóleo. Por increíble que parezca, el 35% restante es lo que sustenta nuestro mundo. ¿Qué tiene el petróleo que lo hace tan polifacético y por ahora tan importante? Dentro de cada barril hay una mezcla de moléculas de hidrógeno y carbono que forman todo tipo de enlaces conocidos como los hidrocarburos. Algunos, como el C4, más conocido por metano, son hidrocarburos relativamente sencillos y se consideran ligeros. El combustible de automoción contiene cadenas moleculares algo más largas, mientras que otros, como la estructura química del aceite de motor, contienen cadenas más complejas de 50 o más átomos de carbono. Si separamos estas moléculas del crudo, obtendremos importantes fuentes de energía, como la gasolina o el gasóleo. Pero lo que queda es una rica mezcla de bases químicas conocidas como materias primas. Después, todo depende del refinado. Básicamente, en el proceso de refinería se toma el petróleo crudo y se reorganizan las moléculas mediante diferentes procesos. Con unos se elabora la gasolina, con otros se obtiene gasóleo, con otros carburante, con otros el queroseno y también las materias básicas con las que se fabrican todo tipo de productos para consumo mundial. Valero Oil es la refinería más grande de Norteamérica. Aquí en sus instalaciones de Wilmington, California, procesan diariamente más de 135.000 barriles, que llegan en grandes petroleros y son bombeados hasta la costa. Este es el oleoducto por el que nos llega el crudo desde los barcos y por el que se transporta. Tiene un diámetro de 75 centímetros y se introduce en estos tanques. Disponemos de 4 tanques, cada uno con capacidad para 300.000 barriles. Una refinería es un enorme complejo químico donde se realizan 4 tareas básicas: destilación, limpieza con agua, craqueado y mezclado. Cada paso está diseñado para obtener materias primas más puras y concretas. El primer paso es la destilación, donde se separan los hidrocarburos primarios entre sí. La destilación de crudo es el primer paso del proceso de refinado.
Aquí tomamos el crudo que proviene de los tanques y comenzamos la separación inicial. El petróleo se calienta por encima de los 370 grados centígrados en un horno conectado a esta torre. Al aumentar el calor, las diferentes moléculas de hidrocarburos del crudo empiezan a evaporarse a diversas temperaturas. Una vez separadas, sus gases se elevan dentro de la torre, se enfrían, se condensan y son extraídos a determinados niveles. Los hidrocarburos más ligeros, como los gases líquidos que se utilizan para fabricar aspirinas, suben hasta arriba, mientras que los más pesados, que se emplean en aceite de motor y asfalto, permanecen en la parte inferior. Como resultado, el crudo que antes era uniforme se ha separado en varios elementos. Tras la separación del crudo obtenemos estos productos que ven aquí. Empezando por el más ligero, tenemos gas natural, que se almacena en este tubo a alta presión. Obtenemos una gasolina ligera, otra gasolina más pesada llamada nafta, combustible para aviones a reacción y gasóleo diésel. También obtenemos diferentes productos de la gama del gasoil y residuos, como el asfalto. O en este caso, tenemos una muestra de coque. Ninguna de las sustancias que salen de la torre de destilación son productos acabados y requieren un ulterior procesado. Llevan millones de años bajo tierra y hay que limpiarlos a fondo para eliminar contaminantes, sobre todo el azufre. En este proceso mezclamos el petróleo con hidrógeno. Lo pasamos a través de los intercambiadores de calor y el horno y calentamos el petróleo a 370 grados. En ese momento lo pasamos a un catalizador que, junto con el hidrógeno, elimina los contaminantes del petróleo para después seguir elaborándolo. El resultado es un producto limpio de contaminantes, como este carburante para aviones a reacción. De hecho, la mayoría de los aeropuertos disponen de oleoductos directos con las refinerías locales. Respecto al azufre obtenido, se comercializa como componente clave para fertilizantes agrícolas, en la fabricación de neumáticos, para extintores e incluso explosivos. Pero no todos los elementos están listos. Algunos incluso necesitan un tratamiento atómico. Con el craqueado, las moléculas complejas de hidrocarburos se fragmentan en otras más sencillas y prácticas, con las que se fabrican productos acabados. Esto se puede hacer aplicando mucho calor o combinándolas con catalizadores químicos. Aquí se ve el tipo de catalizador que usamos. Se mueve casi como un líquido. Lo que hacemos es mezclar este catalizador con el gasóleo a temperaturas muy altas, más de 700 grados centígrados, y este reacciona formando estos productos más ligeros que vemos aquí. Al dividir los gases pesados del petróleo en moléculas más pequeñas, se obtiene un combustible utilizado en barcos. Además, se obtiene propileno, que se almacena en este recipiente. El propileno es una materia prima que se usa en maquillajes, dentífricos, anticongelantes, pinturas y productos de poliuretano, como los cascos de fútbol americano. Desde 1974 no se han construido más refinerías en los Estados Unidos. Las refinerías han tenido que adaptarse para satisfacer la creciente demanda. No tiramos nada. El barril de crudo es un recurso demasiado valioso como para no intentar aprovecharlo al máximo. Procuramos aprovechar el 100% del barril. A lo largo de su historia, la industria ha utilizado hallazgos casuales para transformar la basura en productos útiles. La petroleína era un ungüento blanquecino que surgía del terreno con las perforadoras y a menudo atascaba los engranajes. El químico Robert Chasebrough se enteró de que los obreros lo usaban como bálsamo para las heridas y empezó a experimentar con él. Posteriormente llamó a su producto vaselina. Aunque ya no se obtiene de las perforadoras, hoy en día cada 39 segundos se vende un tarro de vaselina como derivado de lubricantes refinados. El coque de petróleo, ese desagradable residuo que queda después de separar las demás sustancias, era relegado al fondo de los barriles hasta que empezó a ser utilizado en los hornos de las herrerías.
Los residuos son recursos, de modo que empezaron a buscar usos prácticos para los subproductos que se obtenían del proceso de refinado. Y en 1910, un propietario de un modelo T pidió al científico Walter Snelling que analizara los gases que salían del depósito de gasolina. 2 años después, Snelling patentó un gas obtenido del petróleo, el propano. El propano es uno de esos combustibles creados por casualidad. Es un subproducto. Y en la industria lo que hemos hecho es construir todo un negocio en torno a un producto que en los primeros años era descartado como residuo. El propano surge en muchas fases del refinado. Considerémoslo una simple gratificación. Es un hidrocarburo muy energético. Tiene casi 3/4 partes más de hidrógeno por molécula